Bien, voy a leer la pregunta que dice el ejercicio, ¿ya? Bien, primeramente dice, se dispone de una mesa para cortar chapas, ¿ya? Entonces, la chapa se introduce según la dirección y sentido marcado hasta accionar el final de carrera P1. Bueno, vamos a compartir la imagen para que se entienda. Bien, ahí tiene el ejercicio. Bien, nuevamente lo leemos. Se dispone una mesa para cortar chapa, ¿ya? Entonces, fíjense que esta mesa es para cortar chapa. Y acá pueden observar que tenemos ya, aquí, fíjense, aquí tenemos un P1, ¿no? Fíjense ahí, ese P1. Este P1 dice que al momento que la chapa llega a ese punto, automáticamente el cilindro baja, ¿sí? Prácticamente corta, ¿no? Fíjense que aquí hay algo que corta la chapa, ¿no? ¿Ya? Entonces, este punto P1, prácticamente, si se puede entender, en el momento que la chapa llega a este punto P1, automáticamente el cilindro baja y corta la chapa, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que indica como primero, ¿ya? Bueno, en segundo, al otro extremo de la mesa se dispone un pulsador P2 al otro lado de la mesa. ¿Qué indica eso? Indica lo siguiente. Fíjense que aquí en la mesa hay un P2, ¿no? Acá, ahí lo estoy marcando. Ese es un pulsador P2, ¿ya? Ahora dice que nos permite efectuar el corte en el momento en que nosotros deseemos, ¿ya? Ahora, fíjense que el pulsador P2 tiene el objetivo de cortar la chapa cuando nosotros deseemos cortar, ¿no? Como dice la pregunta, ¿no? Deseemos cortar en cualquier instante, ¿no? En cambio, el P1 solamente corta cuando detecta en este punto algún objeto, inmediatamente también el cilindro baja, ¿no? ¿Sí? Ahora, como tercero, podemos ver acá, dice que también se instalará un pulsador de seguridad P3, fíjense, un pulsador P3, ¿ya? Dice que es con enclavamiento, ¿sí? Con enclavamiento, ¿ya? Que impedirá realizar cortes si previamente no ha sido accionado. Bueno, ahí dice realizar el diseño del cilindro neumático. Este pulsador P3 es como un pulsador de seguridad que sí o sí tiene que estar enclavado para que funcione tanto P1 como P2. Recordad que P1 funciona, podríamos decir, en el instante en que detecta la chapa, ¿no? En cambio, P2 directamente nosotros damos un pulso para que podamos cortar en cualquier instante que nosotros quisiéramos, ¿no? Bien, ese más o menos sería el diseño que nos está dando, ¿no? Ahora lo vamos a diseñar en FluidSync. Bien, ahí tenemos el programa FluidSync. Bien, primero voy a borrar esto. Ahora, fíjense que en la edición no dice en ningún momento si es un cilindro simple efecto, doble efecto, no dice nada, ¿no? Bien, ustedes pueden elegir ahí, como ustedes están diseñando, siempre traten de elegir la mejor, el mejor cilindro, ¿no? Para poder trabajar. En caso que la pregunta les diga utilizar un cilindro doble efecto, entonces sí o sí tienen que utilizar ese, ¿no? En caso de que no les diga, directamente el más fácil es utilizar el cilindro simple efecto, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, primeramente, vamos a sacar los componentes que van a neumática, fíjense acá. Y lo primero que vamos a sacar o vamos a arrastrar es el cilindro simple efecto, ¿ya? Entonces nos vamos aquí, actuadores, aquí está. Fíjense, este es el cilindro simple efecto, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande. Este vendría a ser el cilindro simple efecto. Fíjense el dibujo cómo es, ¿no?
El cilindro simple efecto directamente solamente tiene una entrada, ¿no? Solamente una entrada de alimentación. Y vamos a colocar su nombre entonces ahí. Cilindro simple efecto. Ya. Ahora, recuerden que el cilindro simple efecto, ¿cuál sería su actuador o el que lo va prácticamente a manipular a este cilindro? Recuerden que tenemos válvula de 5.2, válvula 3.2. En este caso, el que se va a utilizar en este ejercicio, su actuador del cilindro simple efecto, aquí lo voy a copiar, se vendría a ser la válvula 3.2, ¿no? ¿Sí? Fíjense. Se le llama válvula 3.2 por la siguiente razón. Acá. Fíjense que acá tiene tres entradas, ¿no? Aquí una, fíjense que hay una, aquí hay, bueno, este sería el 2 y este sería el 3, ¿no? Por eso se le llama válvula 3. Ahora, se le llama 2 porque tiene dos posiciones, ¿no? Si quieren verlo, tiene dos cuadrados, ¿no? Fíjense que hay un cuadrado y dos cuadrados, o sea, tiene dos posiciones, ¿no? Por eso se le llama válvula 3.2, ¿ya? Entonces, el actuador de este cilindro simple efecto siempre va a ser el 3.2, ¿ya? El que lo va a poder manipular este, ¿no? Si quieren verlo la vía lógica, fíjense, es porque solamente tiene una vía, ¿no? De alimentación, ¿ya? Acá lo vamos a ver. Fíjense, solamente una alimentación, ¿no? Por eso es que se utiliza el actuador 3.2, ¿no? La válvula 3.2. Bien, le vamos a colocar el nombre entonces. Copiar. Colocamos válvula 3.2. Bien, ahora, este cilindro simple efecto para nosotros prácticamente vendría a ser eh, el corte, ¿no? O la chapa, prácticamente el cilindro que va a cortar la chapa, ¿no? ¿Ya? Así. Bien. Ahora, el siguiente paso es que tenemos que identificar el pulsador P1, el pulsador P2 y el pulsador P3, ¿no? Recordemos que el pulsador P1 es como que detecta el objeto y automáticamente hace que el cilindro baje, ¿no? ¿Sí? Así, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar la válvula 3.2, ¿ya? Pero en este caso, vamos a girarlo antes de utilizar, ya ahí, ¿bien? Y aquí vamos a utilizar este acá, este aquí. Este componente que acabo de colocar, prácticamente él recibe señal de cualquier sentido, ¿sí? Porque recuerden que también hay otro componente mecánico, fíjense que este sentido solamente recibe o se acciona cuando tiene este sentido, ¿no? Si quieren verlo de izquierda a derecha, ¿no? Y el otro sería este de acá, de derecha a izquierda, ¿no? Solamente en ese sentido se acciona, ¿no? En cambio, el de aquí se acciona en cualquier sentido, es por eso que vamos a utilizar este, ¿ya? Entonces detecta la señal en cualquier sentido que venga, no importa de cualquier lado venga, detecta la señal y este se acciona, ¿ya? Bien. Ahora, si quieren, bueno, fíjense que este para nosotros va a ser entonces el final de carrera P1, ¿ya? Aquí vamos a colocar su nombre, copiar, final de carrera P1. Ya, ese sería el nombre del final de carrera P1. Ya, ahora, vamos a la imagen, a ver, un ratito, vamos a ir a la imagen. Ya, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos hecho con los dibujos que hemos colocado en el FluidSync?
hasta el momento ya tenemos dibujado este acá. Tenemos dibujado el cilindro, que vendría acá a ser el cilindro simple efecto, ¿no? Y ya tenemos su actuador, ¿no? Que vendría a ser la válvula 3.2. Y hemos dibujado este acá, ¿no? El P1, ¿sí? Que detecta una señal en cualquier sentido, no importa el sentido que venga, detecta el objeto e inmediatamente hace que este acá, el cilindro baje, ¿no? Ahora vamos a dibujar el pulsador P2, que es el que nos permite realizar el corte en cualquier instante que nosotros quisiéramos, ¿no? Dibujemos ahora el pulsador P2. Ya, antes vamos a borrar esto acá. Ya, entonces dibujemos el pulsador P2, que también vendría a ser una válvula 3.2, ¿no? Sí, 3.2. Bien, fíjense que solamente es un pulsador, ¿no? No dice pulsador con enclavamiento, nada. Entonces vamos a colocar aquí el pulsador. Podemos utilizar este o este. Bien, ambos son pulsadores. Recuerden que este es un pulsador sin enclavamiento, ¿no? Coloquémoslo por acá. Y acá le colocamos, ¿no? Pulsador P2. Bien, pulsador P2. Listo. Ahora, fíjense que cualquiera de los dos puede funcionar, ¿no? Cualquiera de los dos funciona. ¿Ya? Cualquiera de los dos. La diferencia es que este de acá lo hace en el momento en que detecta el objeto y este de acá solamente hace que el cilindro corte, en este caso, cuando yo acciono o le doy un pulso, ¿no? Como dice su nombre, pulsador, ¿no? Solamente con darle un pulso, envía la señal y este de acá, el cilindro se expande, ¿no? Sí, o si quieren baja, ¿no? Para que realice el corte. A ver, ya. Entonces aquí vamos a copiar los elementos de alimentación. Bien, aquí colocamos la unidad de mantenimiento y la fuente, ¿no? La fuente de alimentación que vendría a ser esta figura acá. Ya, ahí. Voy a colocar por aquí. Entonces hacemos la conexión. Ya, aquí colocamos el silenciador. Este silenciador tiene la función de que cuando este alimenta, ¿no? Acá, el aire comprimido que tenía prácticamente se descarga, ¿no? En este punto. Prácticamente sería en el silenciador, ¿no? Ahora, aquí nos estamos olvidando de colocar el retorno de muelle, ¿sí? El retorno de muelle tiene la función más que todo para que cuando ustedes den impulso, o sea, esto cambia de posición, ¿no? Y con el retorno de muelle retorna automáticamente, ¿no? Porque si no tiene el retorno de muelle, todo el tiempo esto va a quedar alimentado, ¿no? ¿Sí? O sea, va a quedar accionado. Entonces, lo que queremos es solamente un pulso. Damos un pulso, cambia de posición y el retorno de muelle se encarga de que la posición que había entrado prácticamente salga, ¿no? ¿Sí? Eso lo vamos a ver claramente cuando hagamos la simulación, ¿ya? Porque ¿cuál es el objetivo de esto? Que prácticamente cambie de posición, ¿no? Ahora, algo muy importante que hay que recalcar acá y entender también es que acá la válvula 3.2, ¿en qué se encuentra? Se encuentra como normalmente abierto o normalmente cerrado, así como está el pulsador P2. Por la gráfica que podemos ver, fíjense que es normalmente cerrado, ¿no? Sí, cerrado. Ya, fíjense acá. Fuera abierto si estuviera aquí, ¿no? En este de acá, en este cuadradito. ¿Ya? Bien. Bien, ya lo tenemos entonces. Acá también vamos a alimentar, vamos a colocar el silenciador para este de acá. Bien, colocamos la alimentación. Aquí le damos el sentido de giro.
Bien, fíjense que aquí la alimentación lo estoy haciendo por separado, ¿no? Porque también podrían hacer esto, ¿no? Esto, por ejemplo, o sea, lo podría hacer también la conexión así, ¿no? Directamente aquí, conectar acá, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Si quieren, lo colocamos así, es lo mismo. ¿Ya? Listo. Ahora, fíjense que este vástago acá va a bajar, ya sea por el final de carrera P1 o por el pulsador. Entonces aquí vamos a colocar una válvula I, o diré una válvula O, ¿sí? O una válvula selectora también se le llama. ¿Sí? Esto lo encontramos aquí. Aquí está. Fíjense, esta es la válvula de simultaneidad y esta es la válvula selectora, ¿no? Listo. Bien, acá también tenemos que dibujar, colocarle el retorno de muelle, ¿sí? Retorno de muelle, para cuando reciba el pulso inmediatamente vuelva, ¿no? Y acá colocamos la alimentación electroneumática, ¿sí? Este de acá. Bien, y fíjense, la conexión vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí va a venir, así. Ahora fíjense que se puede accionar ya sea con este pulsador P2 o final de carrera P1. Se lo conecto aquí y lo conecto aquí. Listo. Bien, damos la simulación. Bien, fíjense que acá en el programa muchas veces nosotros nos olvidamos colocar el silenciador o la fuente de alimentación. Aquí nos avisa, ¿no? Sí, nos avisa. ¿Ya? De todas maneras nosotros aquí lo vamos a colocar. Aquí nos falta alimentar la válvula 3.2 que es como actuador del cilindro simple efecto. Bien, lo vamos a alimentar así, ¿no? Y acá le colocamos el silenciador. Listo. Bien, ahora sí vamos a hacer la simulación. Bien, listo. Ahora fíjense que acá doy el pulsador y fíjense que esto acá se acciona, ¿no? Y cuando detecta, por ejemplo, aquí, digamos, imagínense que pasa el metal para cortar, detecta y fíjense que también se activa. Pero fíjense que aquí el cilindro se quedó expandido. ¿Por qué creen que se quedó expandido ahí? ¿Qué faltó colocar en el final de carrera P1? Porque esto no puede suceder. Inmediatamente tendría que haber volvido, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nos olvidamos colocar el retorno de muelle. Por eso es que no vuelve, ¿no? ¿Sí? El retorno de muelle es muy importante colocarlo. Ahora sí, volvemos a hacer la simulación. Fíjense, acá quiero realizar el corte en cualquier instante que yo quisiera, lo hago. Y la otra es cuando inmediatamente detecta una señal o detecta la presencia de un objeto y corta, ¿sí? Ese sería el final de carrera P1. Y esto sería realizando un pulso. ¿Sí? Fíjense que puede funcionar de ambas maneras, ¿no? Pero en la pregunta también nos decía que tiene que haber un pulsador P3, que sería el pulsador de emergencia, ¿no? ¿Sí? Pulsador de emergencia. Entonces vamos a dibujar ese, nos faltó. ¿Sí? Entonces acá le damos dejar de simular. Es parecido a este. Aquí lo vamos a hacer. Este vamos a llamar que va a ser el pulsador de emergencia.
P3. Y si quieren también le coloca abajito de emergencia, ¿no? Colocamos ahí emergencia. Listo. Ahora, fíjense que este de acá tiene que ser con enclavamiento, ¿no? Entonces aquí le colocamos un pulsador con enclavamiento. Le vamos a aceptar. Listo. Ahora, solamente la pregunta, se dice que solamente va a funcionar o va a hacer el corte cuando el pulsador P3 esté accionado, ¿sí? Entonces, necesariamente acá nosotros tenemos que colocar la válvula de simultaneidad, ¿sí? Que sería este de aquí. Este de acá, este dibujo de la válvula de simultaneidad. Esta es su función principal de esta válvula, prácticamente es que permita realizar la acción siempre y cuando ambos puntos estén accionados, ¿no? Si no fuera así, entonces este de acá no permite realizar la acción, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a colocar. Esto lo vamos a mover un poquito más allá. Ahí. Bien, entonces este acá sería el pulsador de emergencia conectado ahí. Y este va a estar conectado acá y este aquí. Así. Ya, algo que nos falta acá es colocarle la alimentación al pulsador de emergencia. Aquí lo vamos a colocar. Ahí. Ya. Fíjense que aquí lo que estoy haciendo es alimentar después de la unidad de mantenimiento, ¿no? Esta acá es la unidad de mantenimiento. Porque si lo coloco aquí, no estaría correcto, ¿no? Ya. Una opción es conectarlo así. La otra, en vez de colocar tantas líneas como pueden ver ahí, directamente pueden colocar de forma individual, ¿no? Que es lo que sería lo ideal, ¿no? Para no tener muchas líneas, ¿no? En el ejercicio. ¿Qué significa eso? Directamente por separado, ¿no? Así. Alimentar por separado. Lo mismo acá. Y así nos evitamos tener tantas líneas en el ejercicio. Y listo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ya? Bien, ahora vamos a la simulación, a ver. Ya. Fíjense acá, puedo realizar de aquí el corte. Ya. Aquí ya. Fíjense que aquí no me permite realizar la acción. Recordemos que la válvula de simultaneidad solamente permite realizar la acción si ambos puntos están accionados, ¿no? Entonces aquí vamos a accionar válvula de pulsador con enclavamiento. Fíjense, ya está accionado y recién me va a permitir realizar, ¿no? El corte, ya sea con el pulsador P2 o cuando detecte el final de carrera. Listo. Este sería el ejercicio entonces del cortador de chapa, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hasta ahí? Bien, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, consulta. ¿Se entiende? Bien, algo muy importante que acá, fíjense que en la simulación nosotros podemos apreciar, ¿no? Más o menos cómo funciona, ¿no? El circuito. Pero cuando ustedes lo hacen en hoja de papel, a veces es un poco muy complicado poder apreciar esta simulación, ¿no? Ahí lo que tendrían que darse más o menos, si lo dibujan en papel, tendrían que darse más o menos una idea, ¿no? Cómo es que está funcionando esto, ¿no? Como que una simulación, o imaginarse la simulación, ¿no?
Entonces, para poder lograr eso, ustedes tienen que simular harto, ¿no? En FluidSim, hacer mucho ejercicio en FluidSim. Una vez que ya lo tengan claro, recién ya le van a poder hacer en papel, ¿no? ¿Sí? Y no olvidarse, ¿no? De algunos componentes, como por ejemplo el retorno de muelle, que no le falta alimentación, no olvidarse de dibujar el silenciador. Entonces, esos detalles también suman, ¿no? Bastante en los ejercicios. ¿Ya? Es. ¿A una consulta que tengan, Romina o Jacqueline? ¿Se entiende la explicación? Sí, sí, se entiende. Entiende. Ya, se lo voy a pasar este ejercicio a grupo, ¿ya?